Bueno, el video de hoy se hace por la votación que hicimos en la pestaña comunidad del canal de YouTube, donde dejé a elección de ustedes qué querían ver. Bueno, en este caso hicimos una votación de si era un ataque contra 5-1 con desdoble del central, 7 variantes explicadas, ejercicios de defensa 1 contra 1 o juegos de pase de recepción. Por lo cual, como ganó el ataque contra 5-1 con desdoble del central, hoy vamos a ir explicando estas variantes. A ver, una cosa muy importante antes de empezar es tener muy en claro las características de nuestros jugadores de ataque, y así vamos a poder saber qué movimientos poder elegir. Pero bueno, la idea era presentar diferentes inicios y diferentes soluciones que obviamente después pueden ir intercalándose. El primer ejemplo es el desdoble de central, donde los dos jugadores van a ir a 2 y 3, tanto el pivot como el central. Si vemos que el avanzado se va de la parte opuesta, que es un clásico, en este caso podría ser utilizado como para que el lateral pueda venir a lanzar sobre la cabeza del pivot, pero también, como vemos acá en el círculo, podría ser, si el tercero sale, que pueda hacer un pase a ese central que ocupa el espacio por detrás del tercer defensor. Otra variante del mismo movimiento, en este caso el central se va a abrir entre 1 y 2, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre el avanzado se abra con el lateral opuesto, ¿no? Para crear una situación de 1 contra 1 en zona central. En este caso, si nuestro, por ejemplo, lateral no tiene característica de jugar 1 contra 1, podríamos meter el central en el lateral izquierdo, como en este caso, ¿ok? Y para que pueda jugar 1 contra 1. Y el lateral, que muchas veces tiene un poquito más de físico, poder hacer la parte del pivot. Como variante a lo mismo, habíamos dicho, si me desdoblo y el avanzado se va con el que tiene la pelota, nos quedaría un 1 contra 1 para el otro lado. La misma situación, solamente que al contrario. Lo único que tendríamos que tener en cuenta es si en el lateral derecho tenemos un derecho, por lo cual la situación podría no ser la ideal, dependiendo obviamente de las características, pero por un tema de orientación, siempre es mejor si fuese un zurdo. Más adelante vamos a ir viendo otras opciones que capaz nos pueden ayudar a evitar esta situación de que el avanzado vaya con el que tiene la pelota. Pero bueno, como podemos ver, se puede continuar. En este caso hicimos un cruce para darle continuidad y terminarlo por fuera. Obviamente las situaciones de 5-1 son mucho más directas, ¿no? Lo tenemos que tener muy en cuenta. No es como 6-0, que hay mucha más continuidad. Generalmente con 5-1, sobre todo si hay un desdoble, las jugadas van a ir mucho más directas. La segunda variante sería acercarse un poco al lateral opuesto, al que le va a llegar la pelota, y después desdoblarse. En este caso lo vamos a finalizar con un bloqueo exterior sobre el segundo del central. Lo vamos a ver de nuevo. El central se acerca un poco al lateral derecho, después va a desdoblar. Generalmente el lateral izquierdo, cuando recibe el cambio de dirección, muchas veces para darle tiempo al central que llegue al bloqueo, lo va a jugar en bote. Pero bueno, hay que ir viendo las situaciones. Obviamente que en la pizarra, como decimos siempre, son todos goles, es todo fácil. En este caso estamos haciendo una 5-1 mucho más clásica, pero bueno, tenemos que observar nuestros rivales en nuestra liga, qué tipo de defensas hacen, y bueno, vamos a ir viendo. Obviamente que acá siempre es todo mucho más fácil, pero bueno, estamos tratando de ver diferentes inicios para el mismo movimiento y diferentes finales. Obviamente yo podría elegir uno de los finales que hemos hablado en la parte principal, para un 1 contra 1, un 2 contra 2, e ir cambiándole simplemente el inicio. Pero bueno, para hacer un poco más rico el video, que tenga un poquito más de valor, la idea es justamente diferentes inicios y diferentes finales. En este caso lo que vamos a hacer es un cruce central-lateral derecho, y con el desdoble vamos a hacer una doble pantalla para que tire el lateral izquierdo. Obviamente, como siempre decimos, hay que ver cómo reacciona la defensa. Tenemos ahí el pivot 1-2, y en el momento que el central viene entrando, van a pasar por delante para dificultar esa salida y permitir al lateral, en este caso, de poder lanzar. La cuarta opción sería una finta de permuta, ¿ok? Y lo que vamos a hacer en este caso es que tanto el pivot, que estaba entre 2 y 3, de un lado pase al otro, y el central se abra entre 1 y 2 para crear esa situación de 1 contra 1 al lateral izquierdo en zona lateral. ¿Ok? Estamos
engañando un poquito a la defensa, pensando que vamos a hacer una cosa y al final hacemos otra totalmente diferente. Y este movimiento sería bastante interesante por lo que hablamos la otra vez. El tema de alejar al avanzado lo vamos a ver de vuelta. ¿Por qué? Porque muchas veces el central abre, pasa, viene el cambio, por lo cual el avanzado está muy cerca o está más cerca del otro lateral y estaríamos alejándolo un poquito de la zona de la pelota. Y como dijimos en este caso, vamos a hacer una cosa diferente para tener una finalización diferente, como hemos hablado anteriormente, y poder, bueno, jugar una situación de uno contra uno, y aparte de ahí tenemos la continuidad para el centro o para exterior. La próxima es una jugada que se basa en un punto de apoyo con el pivot, y después el central va a ocupar la posición de donde salió el pivot. Como podemos ver, en este caso muchas veces sucede que el segundo sale porque el pivot que estaba en esa zona se va, por lo cual el segundo sale con el lateral y muchas veces por detrás puede entrar el central, ¿no? Si no, tendríamos ahí un 3 contra 2, como podemos ver, el segundo, el tercero, y tenemos un pivot abierto y 1, 2, 3. En este caso lo vamos a finalizar de una manera diferente. Vamos a hacer que el lateral venga mucho para el medio y a partir de ahí la juega por afuera y estaríamos jugando, como pueden ver, un 7 contra 6. Como dijimos, estamos tratando de buscar variantes diferentes, diferentes inicios. Obviamente que, como dijimos anteriormente, cada uno puede elegir el inicio y el final. La idea es ir también cambiando un poquito y viendo en este video diferentes variantes, ¿no? Así puede ser mucho más rico, tenemos muchas más opciones. Después, capaz que para nuestro equipo un tipo de movimiento es el ideal y otro no, pero bueno, lo tenemos ahí en el baúl de los recursos para después utilizarlo. El próximo movimiento es un desdoble de central cuando la pelota viene del extremo izquierdo al lateral izquierdo. En ese momento se desdobla el central. Obviamente puede suceder que el avanzado baje, que se vaya de la otra parte, que venga, en este caso lo dejamos al medio y la finalización la vamos a hacer en una situación de fly. Muchas veces puede suceder que el pívot estando 1-2, generalmente como en esta situación de desmarque hacia exterior, porque vieron que primero estaba 2-3 y después pasó a 1-2, puede hacer que el exterior se venga con el pivot, por lo cual nos dejaría un poco de espacio para que pueda suceder esa situación. Como pueden ver, lo repetimos, el pivot está 2-3, se abre hacia 1-2, ¿no? En este caso, bueno, hicimos la variante que se quede el avanzado en el medio, pero cada movimiento habría que estudiarlo, depende de nuestra liga. Muchas veces los equipos tienen la misma forma de reaccionar, entonces podemos trabajar. Y en este caso ya dijimos, lo finalizamos con una manera diferente. No es tan fácil para todos los equipos, pero bueno, estamos dando posibilidades diferentes. Y el último ejercicio que vamos a ver, la última iniciación, es un cruce lateral con extremo, más vuelta, o sea, vuelve el lateral, ¿no? Y en ese momento que se la pasa, el central se desdobla. En este caso tratamos de definirlo por exterior. Muchas veces también, si hay buen timing del central, lo vamos a ver otra vez. Hay un cruce, se la pasan al central, el central se la pasa al lateral y en ese momento se desdobla. Muchas veces, si hay buen timing y el lateral está un poco más abierto, logra hasta pasarle al central que se desdobla. ¿Por qué? Porque esa falta de coordinación a veces entre el segundo defensor, que está un poquito más lejos, y el avanzado, a ver quién va a cambiar o cómo van a cambiar, puede hacer que el central se quede muchas veces solo. Especialmente si el avanzado no cierra con el lateral izquierdo. Por lo cual, lo que hemos tratado de explicar hoy muy rápidamente son 7 variantes de inicio del central diferente, con 7 finalizaciones diferentes. Como dijimos antes, hay que tener muy estudiado los rivales siempre que se pueda, o la liga en general. Tenemos que conocer muy bien a nuestro equipo, o sea que el modelo de juego debe estar muy definido para poder aprovechar las características de nuestros jugadores. No sirve hacer un movimiento que me gusta o es muy lindo si no respeta lo que puede hacer nuestro jugador, porque después nos vamos a decir por qué este jugador no sabe hacer esto, no sabe hacer otro, cuando en realidad capaz que la dificultad se la metimos nosotros tratando de hacer una cosa que no puede hacer. Por lo cual nada, espero que esta nueva modalidad de pizarra para poder estudiar les haya gustado. No lo hicimos con video porque la cantidad de variantes es muy grande y con videos de partidos normales no llegaríamos a hacer tantas variantes diferentes, por lo cual espero que si les haya gustado
dejen un like, un comentario de qué situaciones les gustaron más o cuáles piensan que son muy efectivas o cuáles no, o cuáles creen que sería imposible de hacer para sus equipos. Y si les gustó la modalidad, bueno, déjenlo también, como dije anteriormente, en los comentarios y seguiremos haciendo de otras cosas diferentes. Así que bueno, nada, un saludo y nos vemos en la próxima.